Bueno, arratsaldeon, buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos a esta sesión de Mujeres y Geología organizada por la Comisión Mujeres y Geología de la Sociedad Geológica de España. Vamos a realizar una actividad bastante habitual de las que organizamos dentro de lo que es nuestra comisión. A nosotros lo que nos gusta sobre todo es generar debate, generar un coloquio con diferentes agentes, diferentes personas, con diferentes colectivos, para unir muchas ideas, muchos contrastes, muchas actividades, todas buscando un mismo origen, porque todas tenemos el mismo origen, que es el mismo objetivo. Ves que en este caso colaboran estas instituciones que os he puesto aquí, la Unidad de Igualdad del Instituto Geológico y Minero de España, las Oceánicas del Instituto Español de Oceanografía, la Asociación de Servicios Geológicos Iberoamericanos, Mujeres con los Pies en la Tierra y la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, la EPEC. Y es que ese objetivo común que compartimos todas estas asociaciones, en realidad es muy claro y es visibilizar a la mujer en las ciencias de la Tierra y en geología en especial. Para eso lo que solemos hacer son diversas actividades, diversos coloquios, diversas jornadas con diferentes formatos y con diferentes estrategias, pero siempre intentando buscar que haya la mayor colaboración posible. Por eso le hemos pedido a un par de profesoras de la Universidad del País Vasco, a las que quiero agradecer personalmente desde aquí, María Jesús Irabia y Ana Pascual, que nos han permitido crear esta plataforma virtual para que la gente desde su casa, no solo profesionales de las ciencias de la Tierra, sino cualquier persona que pueda estar interesada en este tipo de temáticas, puedan asistir virtualmente. Así que un agradecimiento para ellas, ya os lo pagaré en algún momento. ¿En qué va a consistir esta sesión en concreto? Bueno, pues lo que vamos a hacer es hablar del pasado, del presente y del futuro de las ciencias de la Tierra con una visión femenina, hablando siempre de mujeres, del pasado, del presente y del futuro. Va a constar de 3 partes. La primera, vamos a ser varias compañeras que van a hacer una exposición en donde nos van a mostrar la evolución que han seguido diferentes disciplinas de las ciencias de la Tierra a partir de un nexo común, que son una serie de pioneras de las ciencias de la Tierra que hemos recogido en este libro, GEAS, Mujeres que Estudian la Tierra, que si queréis un volumen están donde la zona de café, en una CIR que hay de la Sociedad Geológica, allí podéis comprar vuestro ejemplar. Os aseguro que son realmente preciosos. Si estáis desde casa, virtualmente hablando, en la librería Paulinas podéis encontrarlos. Están a un precio barato, no, lo siguiente. Y la verdad es que merece la pena. Porque este libro lo que hace es ver, mostrarnos y enseñarnos la vida de 12 pioneras en ciencias de la Tierra, de diferentes disciplinas, de diferentes países, de diferentes ámbitos, con diferentes experiencias de vida, que lo que hicieron fue abrirnos el camino a todas y a todos los que estamos hoy aquí. Por supuesto, queremos homenajearlas, necesitamos homenajearlas, porque sus nombres se han perdido en la historia. La mayoría de las mujeres que constan aquí, nadie ha oído su nombre nunca. Y sin embargo, tuvieron que luchar contra viento y marea para poder ejercer una profesión que en realidad era su pasión, que era las ciencias de la Tierra. Gracias a ellas, realmente hoy estamos aquí. Entonces, nuestro deber, nuestra obligación realmente es recordarlas, es homenajearlas y es darlas a conocer. Pero en lugar de ponernos a hablar sin más de sus biografías y de sus vidas, que son realmente interesantes y que las podéis encontrar en este libro, lo que hemos querido es presentar una evolución de las disciplinas de estas mujeres desde su época hasta la actualidad. Y para hablar de esta evolución, hemos contado con mujeres profesionales en estas disciplinas a día de hoy. Y vamos a contar con 8 compañeras, una no ha podido estar aquí,
así que, bueno, nos vamos a quedar sin una de ellas. Pero el resto de compañeras nos van a hablar de su especialidad, de cómo ha cambiado su especialidad a lo largo del tiempo, desde la época de la pionera que consta en este libro hasta la actualidad, con una perspectiva de género, una perspectiva diferente, esa perspectiva que suele molestar muchas veces cuando la hacemos. Como nosotras no tenemos pelos en la lengua, y nos encanta, creemos que el mejor homenaje que podemos hacer a estas mujeres peleonas y guerreras es ser peleonas y guerreras. Así que ya dejo de daros yo la brasa y voy a pasar a presentaros a nuestra primera ponente. Ella es Dana Sant, que viene en nombre de la Asociación Mujeres con los Pies en la Tierra y que nos va a hablar de la evolución de la paleontología desde la época de dos grandes pioneras, Mary Anning y Dorothy Hill. Dana, tienes la palabra. Y esto se cierra aquí. No. Aquí me dejas, ¿no? Sí. Vale, mi nombre es Dana Sant Pérez y, como ha dicho Blanca, vengo en representación de la Asociación Mujeres con los Pies en la Tierra. Y bueno, queríamos agradecer a la Comisión de Mujeres y Geología por invitarnos a esta sesión. Y bueno, os voy a presentar esta pequeña charla que hemos preparado entre todas, que hemos titulado La evolución de la paleontología a través de los ojos de ellas. Un segundo que se pasa. Vale. Vale, y un poco lo que os voy a contar es dónde y cuándo surgió la paleontología, qué avances han habido desde su origen y, por último, qué mujeres han formado parte de esta historia. Bien, la paleontología es la ciencia que estudia e interpreta el pasado de la vida de la Tierra a través de los fósiles y comparte fundamentos y metodología con la geología y la biología. Y aquí hemos hecho un pequeño resumen de su historia. Y es que, aunque desde los tiempos de la prehistoria nos interesaban los fósiles, ejemplo de ellos son los fósiles que encontramos en las cuevas prehistóricas, es cierto que no es hasta la Grecia antigua cuando se empieza a hacer estudios de estos fósiles. El problema fue que Aristóteles defendió que los fósiles tenían un origen espontáneo y, por tanto, la paleontología quedó relegada como ciencia hasta el siglo XVII. Ya en el siglo XVI, Leonardo da Vinci habla sobre los procesos de sedimentación y fosilización, pero no son muy aceptados. Ya en el siglo XVII se definen los fósiles como restos de seres vivos que vivieron antes de formarse la roca en la que lo encontramos. En el siglo XVIII, por tanto, podemos decir que nace la paleontología como ciencia. Y ya en el siglo XIX aparecen conceptos como el de extinción, que asienta unas bases en la paleontología, y aparecen las ideas evolucionistas. Así que en el siglo XX ya tenemos la síntesis moderna de la teoría evolutiva y hay un gran auge de los nuevos estudios paleobiológicos. Y en el siglo que nos encontramos, podemos decir que la paleontología se ha modernizado y se ha revolucionado, se ha integrado con otras ramas científicas como son la histología, la bioinformática, la estadística multivariante, etc. Pero, ¿conocemos a las mujeres que han formado parte de esta historia? Bien, antes de entrar a contaros siglo por siglo, queríamos destacar a una persona, y es que la geología es la base de la paleontología y Charles Lyell es uno de los padres de la geología. Pero menos personas conocen a su pareja sentimental y sobre todo su pareja científica, Mary Orne Lyell, la cual investigaba y catalogaba las rocas, minerales y fósiles que ambos recolectaban y además dibujaba, escribía y era intérprete de Charles Lyell, ya que ella dominaba 4 idiomas. Esta fue una geóloga y naturalista que se especializó en conchas de moluscos y recolectó, estudió y catalogó los caracoles terrestres de las Islas Canarias, y por eso nos parecía importante empezar por su figura, ya que es menos conocida que Charles Lyell. Bien. A partir de ahora, todas las diapositivas van a seguir este esquema y a la derecha hemos destacado algunas figuras masculinas que seguramente todas las personas en esta sala conozcamos a la mayoría, pero sin embargo, a las mujeres de las cuales os voy a contar un poco de su vida, la mayoría no las conozcamos. Bien, entonces en el siglo XIX empezamos con estas 5 pioneras, que son Eldred Bennett, la cual es considerada la primera mujer geóloga y recolectora de fósiles. Y es interesante, debido a su nombre tan peculiar, el zar Alejandro I la nombró con un doctorado honoris causa,
título al cual las mujeres no podían acceder en ese momento. Mary Anning, la cual aparece también en el libro de Geas, quizás es la mayor buscadora de fósiles y la primera paleontóloga de la historia. Y entre todos sus descubrimientos podemos destacar el descubrimiento de los restos fósiles de un ictosaurio, por ejemplo. Y además muchos investigadores de su época recurrían a ella en busca de ayuda para que le ayudara a buscar fósiles o para que les enseñaran sus ilustraciones. Mary Buckland proporcionó ilustraciones a Cuvier y además trabajó en el Museo de Historia Natural de la Universidad de Oxford. Además, su gran habilidad restaurando fósiles le sirvió para ayudar a su hijo en sus investigaciones. Elizabeth Philpott es conocida por su colaboración y amistad con Mary Anning, pero también es muy conocida por su alto conocimiento en peces fósiles. Y junto a su hermana tenían una gran colección de fósiles que actualmente se encuentran en el Museo de la Universidad de Oxford. Y Charlotte Hugorin estudió mineralogía y conquiliología y además ilustró diferentes formaciones geológicas y fósiles que sirvieron a su marido para sus publicaciones. Y además realizó viajes con Lyell en los cuales amplió sus conocimientos sobre geología. Continuando por el siglo XX, es importante destacar que la geología pasa de ser una ciencia en la que se recolectaban, catalogaban y coleccionaban fósiles y sobre todo los estudios que se realizaban eran taxonómicos. Y aquí, en este momento, la paleontología se integra con la biología evolutiva, aparecen nuevas ramas como son la morfometría geométrica, la paleoneurología, la tafonomía, y además es un momento de auge en diferentes discusiones de cladística. Entonces, bueno, hemos querido destacar a estas 5 mujeres, como son Elizabeth Berba en el campo de la biología evolutiva, que es una referente internacional en el estudio de la evolución de las faunas africanas y además desarrolló la hipótesis del pulso del cambio y acuñó el término de exactación. Tylee Edinger es una pionera en el campo de la paleoneurología y escribió la obra fundamental de este campo y además es creadora de la Sociedad de Paleontología de Vertebrados. Miriam Felditz, autora del libro Geometric Morphometrics for Biologists, es una referente internacional en el campo de la morfometría geométrica. En cuanto a Kai Berensmeyer, es pionera en el campo de la tafonomía y además, aunque fue galardonada con varios premios, hemos querido destacar la medalla que le proporcionó la Paleontological Society. Y en cuanto a Alska Osmolska, es una gran trabajadora en el campo de la taxonomía, definió muchos taxones de dinosaurios, pero sobre todo sus estudios en terópodos maniraptores tuvieron una gran relevancia en el conocimiento del origen de las aves. Además es coeditora del famoso libro de Dinosauria y participó en las expediciones polaco-mongolas en el desierto del Gobi, lo cual le ha convertido en una gran referente internacional de las faunas mongolas. Y ya terminando por el siglo XXI, hemos destacado a estas 6 paleontólogas que, como podéis ver, son mujeres que están realizando trabajos muy pioneros en la paleontología, como son Mary Schweitzer, que ha liderado estudios en restos fósiles de sangre de dinosaurios, la paleontóloga colombiana Catalina Pimiento, que está enfocada en el estudio de la megafauna marina y es sobre todo conocida por sus trabajos en el tiburón gigante megalodón, Anjali Goswami, que estudia la evolución de vertebrados y su desarrollo utilizando metodologías de morfometría 3D, combinando restos de embriones y restos fósiles para reconstruir así patrones evolutivos. En cuanto a Nusuya Sinsami Turán, es muy reconocida por sus estudios de las microestructuras de los fósiles de vertebrados, es decir, en el campo de la histología. Masha Oya estudia el origen y la evolución de los animales, en concreto, sobre todo, faunas del Cámbrico como el Burger Seal, a través de la combinación de la morfología, la tafonomía y la paleocología. Y en cuanto a Nkuye Negas, esta paleontóloga etíope trabaja en el Plioceno y Pleistoceno de África y estudia, a partir del análisis de isótopos estables, el contexto ambiental en el que se desarrollaron los homininos. Y ya por último hemos querido hablar de la historia en España aparte. Y es que es importante destacar que la paleontología en España se desarrolla más tarde que en el ámbito internacional. Y bueno, las figuras que hemos destacado son Asunción Linares Rodríguez, que fue la segunda catedrática española en una universidad de España, pero la primera en una facultad de ciencias, y participó activamente en la introducción de la paleontología en las universidades, aparte de publicar centenares de artículos científicos. Laia Alegret Badiola es experta en el estudio de foraminíferos bentónicos y uno de sus trabajos más relevantes es el reciente descubrimiento del continente Zelandia. Nieves López Martínez es una de las responsables de la modernización de la paleontología en España y aparte estuvo muy implicada en los programas de innovación docente, como por ejemplo es el proyecto paleontológico de Somos Aguas, y además es muy reconocida mundialmente por sus trabajos. En cuanto a María Lourdes Casanova Cladellas, está centrada en el estudio de mamíferos del Eoceno y de dinosaurios ibéricos y es responsable de la introducción de la paleontología
en España. Y Ángela Buscaloni trabaja en los cambios en los patrones morfológicos de reptiles y aves desde un punto de vista macroevolutivo y además, al igual que todos los hombres que hemos destacado aquí, estas mujeres también tienen numerosas publicaciones divulgativas que también consideramos que es un punto importante que destacar, no son solo ellos los que hacen divulgación. Y ya por último hemos destacado a estas 3 paleontólogas, Sara Varela, que es especialista en dinámicas paleobiológicas, paleoecológicas y paleogeográficas y que actualmente tiene un grupo de investigación financiado por el Consejo Europeo de Investigación. Soledad Domingo, que es especialista en tafonomía, casi exploradora de National Geographic, que obtuvo un contrato postdoctoral Marie Curie, y Judith Marigó, que es especialista en primates de la península ibérica y ha llevado a cabo multitud de investigaciones relacionadas con la locomoción y la morfología de los primates. Y además sus publicaciones cuentan con colaboraciones internacionales. Y ya por último, muchas gracias. Y aquí hemos recogido el nombre de unas cuantas paleontólogas de todas las que existen en este mundo y en la historia. Y ya está. Muchísimas gracias, Danae. Al final de todas las ponencias dejaremos un pequeño turno de preguntas, así que id acumulando todas las preguntas que les queráis hacer a todas y cada una de las ponentes, porque seguro que van a ser unas cuantas. Nuestra siguiente ponente es Marta González, del Instituto Cartográfico Geológico de Cataluña, y que en este caso va representada a la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra. Debo decir que Marta es una especialista en hacer actividades de divulgación, así que es un auténtico honor poder contar con ella. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todas y a todos. La verdad es que ha sido una pena no poder estar ahí en Vitoria con vosotras, pero bueno, por lo menos lo hemos podido hacer de forma virtual. Primero agradecer a la Comisión de Mujer y Geología de la Sociedad Geológica de España que haya invitado a la IPEC a formar parte de esta mesa redonda tan interesante. Y después me gustaría felicitar pues, a mis compañeras que han hecho el libro de GEAS, Mujeres que Estudian la Tierra. Tengo aquí mi manuscrito. Es una preciosidad, o sea, enhorabuena Rosa, Ana y Nibola, porque es una maravilla. Los que no la hayáis comprado, os lo recomiendo encarecidamente que lo compréis ahí en Vitoria o que lo pidáis a las bibliotecas porque es chulísimo. Y bien, a mí cuando me invitaron a participar, pues nada más y nada menos que me propusieron que hiciera una evolución de la docencia y de la didáctica de la geología desde Florence Bascom, que es la segunda geóloga que aparece en el libro de GEAS hasta la actualidad. Y la verdad es que ha sido un reto porque a finales del siglo XIX, la verdad que no era fácil ser mujer y poder estudiar en una universidad norteamericana, porque de hecho a las estudiantes solo se les permitía usar la biblioteca y el gimnasio durante ciertas horas y no se les permitía entrar en un aula de clase donde solo hubiera hombres. Entonces, para Florence, yo creo que fue un reto que con 25 años fuera graduada en Arte y Letras, en Ciencias y tuviera un máster en Geología. Pero la Geología y las Ciencias de la Tierra eran su pasión y en 1889 cursó las clases de doctorado. En este caso sí que le permitieron acceder al aula, pero tuvo que hacerlo detrás de una pantalla para no distraer a sus compañeros hombres. Y fue la primera doctora en Geología de la Universidad de Johns Hopkins en 1893. Fue también, como pionera, la primera mujer contratada por el Servicio Geológico Americano y sus trabajos pues, fueron muy pioneros en los temas relacionados con la petrografía. Pero hoy estamos aquí para hablar de su otra faceta súper importante, que fue la docencia, ya que en 1895 fundó el Departamento de Geología de la Universidad Femenina y ahí empezó a formar a futuras geólogas. En España la situación no era muy diferente a la que se estaba viviendo en Estados Unidos, ya que en 1888 las mujeres solo tenían acceso a las universidades privadas y para poder acceder tenían que tener una autorización del Consejo de Ministros. Hasta esta fecha, hasta 1888, no es que estuviera prohibida que una mujer quisiera estudiar, sino que ni se planteaban
que las mujeres quisieran acudir a la universidad, como dicen ellos, para ser una buena madre y esposa. Pero aún así las mujeres tampoco podían moverse libremente por la facultad. Así que tenían que ir acompañadas en todo momento de profesores y no se podían sentar con chicos. La verdad es que la situación debía ser bastante comprometida. Y no fue hasta el 8 de marzo de 1910 cuando se autorizó a las mujeres matricularse en las carreras universitarias. De ahí empezamos a dar un paso adelante las mujeres. Pero bien, la evolución de la docencia y la didáctica de la geología desde finales del siglo XIX, bueno, pues los estudios en España empezaron a raíz de la Comisión del Mapa Geológico de España y los estudios siempre estaban integrados dentro de las facultades de Ciencia y de Farmacia y no fue hasta 1944 cuando se creó el doctorado en Ciencias Biológicas y Geológicas. 9 años después se creó la licenciatura en Geología tal y como la conocemos hoy en día y en 1974 se crearon las facultades de Geología de Barcelona y Madrid. La geología siempre ha sido una disciplina que ha estado apoyada en prácticas de laboratorio y de campo, ha sido una disciplina muy práctica. Así que en el Plan Bolonia, en 1999, cuando se empezó a instaurar, pues la docencia y la didáctica de la geología no cambiaron mucho, sino el cambio más radical que han tenido ha sido por la evolución de la propia ciencia. Hemos pasado de ser una disciplina descriptiva a ser una geología mucho más moderna, más aplicada, más cuantitativa. Y esto se ha podido ver en la evolución que han tenido la distribución de las asignaturas en los diferentes planes educativos. Hemos pasado de tener una ciencia muy básica a tener en la actualidad una ciencia básica que conjuga con la aplicada y con los nuevos retos de futuro, con los riesgos geológicos, con los riesgos medioambientales industriales, con el cambio climático, con la geoquímica, etcétera. La evolución de la geología en estos años, desde los años 60 del siglo pasado hasta la actualidad, ha sido vertiginosa. Han aparecido nuevas metodologías y técnicas cuantitativas, modelos analógicos y modelos de laboratorio. Han aparecido nuevos conceptos y nuevas ramas de la ciencia. También se han utilizado y se han implementado métodos numéricos. Para la resolución de problemas se utiliza ahora una óptica multidisciplinar y hay un gran acceso a la información. O sea que podemos decir que la didáctica y la docencia de la geología han cambiado fundamentalmente por esta evolución que ha tenido la geología en todos estos años. Bien, pero aparte de esta evolución de la ciencia, hay un hecho que ha producido cambios súper importantes, no solo en la ciencia, sino en los métodos de enseñanza y aprendizaje, como fue la aparición de Internet en la investigación y la ciencia en el año 83. Y, sobre todo, la implementación de los ordenadores en este proceso de enseñanza-aprendizaje. A partir de los años 90, finales de los años 90, pues ya encontrábamos aulas de ordenadores, no solo en los centros educativos de secundaria, sino también en las universidades. Aparecieron los sistemas de información geográfica y entonces todo este panorama tecnológico revolucionó la forma de enseñar, no solo de la geología, sino de la educación en general. La forma de impartir las clases, se pasaba de clases magistrales finales del siglo XIX, principios del siglo XX, después a utilizar ya métodos más tecnológicos como podían ser pues, la proyección de diapositivas, los retroproyectores de acetatos y la proyección digital. La verdad es que había habido una revolución y habían aparecido herramientas que facilitaban el aprendizaje. Por ejemplo, la aparición de Google Earth, en la que te podías, en el año 2007, en la que podías observar el territorio de cualquier parte del planeta y ver la tectónica que había y poderte hacer preguntas, revolucionó la forma de entender el planeta Tierra y, sobre todo, la didáctica de cómo enseñarlas. Pero también aparecieron todos los recursos multimedia, que lo que hacían era que en lugar de imaginarte cómo se producían los procesos activos que están ocurriendo actualmente, los pudieras ver en el momento que ocurrían a través de estos vídeos en cualquier parte del planeta. Y bien, a estos métodos tecnológicos, esta tecnología
ha aportado pues, nuevas técnicas de observación del territorio, técnicas de datación, sistemas de posicionamiento GPS, pero sobre todo ha aportado herramientas que facilitan el trabajo. Tenemos los ordenadores, los móviles que podemos medir como si fuera una brújula, las tablets para hacer cartografía, pero los cimientos de la enseñanza, de la didáctica, de la geología y de la docencia en el ámbito universitario siguen siendo fundamentalmente tradicionales. Necesitamos utilizar el papel, poder hacer proyecciones estereográficas con el papel vegetal para poder entender cómo funcionan. Necesitamos hacer perfiles y poder cartografiar en papel para comprender cuál es la metodología de trabajo, y después todos estos nuevos avances se introducen ya en niveles superiores una vez que ya completamente se han sentado las bases de los conceptos teóricos básicos. Y estos cambios que se han producido en la ciencia y en la tecnología, en la docencia, a la hora de impartir la geología, también han tenido su repercusión en la formación preuniversitaria, en la ESO y en el bachillerato. 30 años atrás, la geología era muy teórica y el único recurso que teníamos era el libro de texto. Actualmente, pues los temarios han cambiado, han evolucionado, tenemos temarios mucho más orientados al medio ambiente, a los riesgos geológicos, a temas de geología aplicada. Han aparecido nuevas formas de enseñar y nuevas formas de aprender, una revolución en el acceso a los datos. Podemos tener webs en tiempo real que nos están enseñando cómo se están produciendo los terremotos en todo el planeta, que todo eso podemos trasladar en el aula. Tenemos una revolución de la sociedad de la información. En tiempo real estamos viviendo lo que está pasando en la otra parte del planeta. Podemos analizar noticias, tenemos prácticas, tenemos talleres, tenemos realización de modelos. Y en los últimos años se están usando mucho los datos científicos en tiempo real en el aula, acercando el trabajo del investigador a la docencia, haciendo que toda esta geología sea un conocimiento multidisciplinar y centrando a los alumnos en que resuelvan cuestiones y prácticas relacionadas con el mundo real, que puedan entender cómo está evolucionando la ciencia. Y en toda esta evolución, pues para favorecer el intercambio de investigaciones y experiencias educativas y para propiciar la actualización científica y didáctica del profesorado, en los años 80 del siglo pasado apareció la EPEC, la Asociación Española para la Enseñanza de la Ciencia de la Tierra, a partir de los simposios sobre enseñanza de la geología, que lo que hacían era que fuera un espacio de discusión para poder actualizar toda esta revolución en los conocimientos geológicos que se estaban produciendo. En el año 90 se fundó lo que ahora es la EPEC, y en el año 92 se creó la revista Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, que lo que nos quiere dar a entender es a describir pues, la actualización científica a través de diferentes monográficos y de diferentes temas para que el profesorado esté completamente actualizado. Y después, sobre todo, lo que se incidió en la educación secundaria y en el bachillerato fue en las Olimpiadas Geológicas, que lo quería promover y fomentar la didáctica y la educación en las ciencias de la Tierra. Para complementar todo esto, en los últimos 10 años se ha producido una revolución en las formas de comunicar de la geología, en la forma de estar presente en la sociedad, a través y poder fomentar a la actualización y a la divulgación de la cultura científica entre la ciudadanía. Aparecemos en programas de radio, aparecemos en museos, en artículos periodísticos, en cómics, en webs, en monólogos científicos. La geología interesa y la geología está presente, y en los últimos años se ha producido una revolución exponencial. Pero, ¿y la presencia de la femenina en la docencia y en la didáctica de la geología? ¿Cómo ha variado desde finales del siglo XIX hasta la actualidad? Bueno, pues yo no tengo datos de todas las facultades de Ciencias de la Tierra, de Geología de España, pero sí que he recogido unos datos que analizamos en una exposición itinerante que desarrollamos desde el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, Geología en Femenino, que lo que quería era visibilizar a estas mujeres pioneras, como han hecho en GEA, pues a través de una exposición itinerante. De aquella exposición tenemos algunos datos de las universidades catalanas, de la Universidad de Barcelona y de la Universidad Autónoma de Barcelona, que nos cedieron sus datos, y podemos ver cómo a mitad del siglo pasado, pues la presencia femenina era muy baja, hasta el año 2000, que empezamos a equipararnos, y en algún momento, hasta el año 2010, se produjo un aumento de la presencia femenina, que era superior a la masculina en la educación.
Y después, en las tesis doctorales, también presentadas en estas universidades, bueno, pues como la presencia de la mujer es solo de una tercera parte en las tesis doctorales. La elección de escoger geología o no reproduce los estereotipos de géneros que hay en las carreras STEM, en las de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, no es muy diferente. Y si miramos las categorías profesionales que hay en las facultades de Ciencias de la Tierra y de Geología, pues si bien podemos ver que en las fases iniciales las categorías laborales son prácticamente, no hay diferencias entre ambos sexos, a medida que se progresa y aumenta el rango académico, las desigualdades se acentúan y la presencia femenina se reduce en las categorías superiores de la trayectoria académica. Las mujeres catedráticas e investigadores son minoría en la universidad. Hay un estudio del año 2019 de un grupo de trabajo de igualdad de género en la red Vives de Universidades aquí en Cataluña, en la que corroboran estas tendencias que observamos en la geología. Los órganos de gobierno universitarios están masculinizados y en muchos casos las mujeres ocupan lugares con menos poder de decisión. El personal de administración y servicios universitarios es un colectivo feminizado, pero la mayoría de altos cargos está ocupado por hombres. Y menos de una tercera parte de los investigadores principales en proyectos de investigación son mujeres. Solo una tercera parte de las tesis doctorales están dirigidas por mujeres. O sea, que los datos que observamos, los datos que tenemos de las universidades son coherentes con estos trabajos que se hacen dentro de los ámbitos de las universidades. Por lo menos podemos decir que estas tendencias podrían ser similares a las que pasan en las otras partes del territorio. La presencia femenina entre el profesorado de ESO y bachillerato más o menos es paritaria, estamos hablando de un 53% de mujeres respecto al 47% de hombres, según los datos que dispone la EPEC, y como retos en la educación, los que propongo y los que después de analizar pues, los documentos que he ido leyendo a lo largo de estos días, es que necesitamos mayor presencia de la geología en todos los niveles del sistema educativo del Estado español. Necesitamos que el profesorado esté actualizado científicamente, no solo ellos, sino también los libros de texto, sobre todo en la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. Tiene que haber un cambio didáctico en los métodos de enseñanza tradicionales, de dejar que sean puramente contenidos y aprendizaje memorístico a nuevas fórmulas de enseñar ciencia mucho más atractivas y participativas. Y en cuestiones de géneros, es indispensable una educación, sobre todo en las etapas iniciales de infantil y primaria, en valores de igualdad que invite a todas las niñas a ser lo que quieran ser, para que no se repitan los estereotipos de género que se están arrastrando durante mucho tiempo. Tenemos que dar visibilidad a los modelos femeninos para romper estos estereotipos de género y avanzar hacia la presencia paritaria de la mujer y de los hombres en los órganos de la universidad. Y ya para acabar, no me quiero extender para dejar a todas mis compañeras, sí que me gustaría acabar con una frase de Carmina Virgili que hizo en el 2007 en el Foro de Investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona, en la que decía que acceder al mundo académico y científico no ha de ser un privilegio para las mujeres, sino un derecho y un deber colectivos. Y las mujeres han de poder entrar por la misma puerta que los hombres. Para eso es necesario llegar a un nuevo modelo que garantice una manera igualitaria de evaluar a los hombres y a las mujeres que hacen docencia en investigación en las universidades y en los centros de investigación españoles. Y muchas gracias por vuestra atención.